No, sí vamos a comenzar a hablar de departamentalización, de divisiones. Ya los niveles se van a volver más complicados. La comunicación inclusive va a ser un poco más complicado debido a esa estructura organizacional. Una empresa con muchos niveles tiene más dificultades para comunicar sus objetivos muchas veces, los planes, las políticas hacia abajo. De una manera horizontal, donde el gerente general se comunica con sus empleados de una forma directa, sí es factible comunicar los planes, las estrategias, pero ya ir bajando en esa pirámide se le hace más complicado en una organización grande, ya una organización madura. Conforme la información va a fluir en la línea descendente, muchas veces van a ocurrir omisiones e interpretaciones erróneas. Ahí es donde tienen que tener mucho cuidado ustedes. O sea, yo les hablo esto en el sentido de que ustedes en algún momento van a ser mandos medios o van a ser gerentes generales, gerentes de área. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado con la comunicación y la forma. De pronto, cómo se están emitiendo estas órdenes, estas instrucciones. La comunicación descendente puede ocasionar este tipo de problemas o interpretaciones erróneas, ¿ya? Por eso, si se dan cuenta, en muchas instituciones públicas en la alcaldía, generalmente es donde yo he visto este tipo de problemas, o en impuestos internos, cuando vas a las oficinas, los funcionarios que están atendiendo a servicio al usuario, que se dice generalmente, tienen diferentes criterios de interpretación para un mismo problema. Vale decir que la comunicación no ha sido clara y no ha sido bien interpretada por cada uno de estos funcionarios. Por eso es que de pronto te dicen, usted tiene que traer este documento X para solucionar este problema. Regresas al día siguiente y te toca otra ventanilla. El criterio de ese funcionario es distinto al que te atendió un día antes y te pide otro requisito. O de pronto te dice, esto no era necesario y se podía solucionar de esta forma. Por eso es que de pronto, yo les digo, ocurren omisiones o interpretaciones erróneas. En la misma alcaldía tienen ellos, en la parte técnica, diferentes criterios. Los arquitectos que hacen la evaluación de pronto de contravenciones en el tema de construcción, de legalización de planos. Cada arquitecto tiene un criterio distinto de evaluar. ¿No? Entonces, ese es uno de los problemas con el cual vamos a tropezar. Ahí es donde tenemos que cuidar en la comunicación, que llegue clara, que sea única, que no se interprete de distinta forma. Los niveles también complican esa comunicación hacia los superiores. En algunos casos se dice hacia la línea de fuego. Lo que es tan importante como la comunicación descendente, también es importante la comunicación ascendente. Por eso se dice muchas veces que los niveles son filtros de la información. Muchos departamentos y niveles complican la planeación y el control. Un plan que puede definirse, estar completo al más alto nivel, pierde la coordinación y claridad de pronto al ser subdividido en niveles inferiores. Se va diluyendo y el control a veces se vuelve más difícil conforme se agregan más niveles, más gerentes, se va delegando la autoridad y al mismo tiempo las complejidades de la planeación y las dificultades de comunicación hace que ese control sea más importante para ver si se están cumpliendo con las estrategias, con los objetivos. Ese es uno de los problemas que vamos a tener en esta primera instancia. Bueno, avancemos con este tema, pero vamos a
Ponerlo para presentación. Ah, Lice, Dime. una consultita, Lice, buen día. Buen día. En ese tema de la departamentalización, licenciado, ¿tiene un límite o es que es ilimitado, licenciado? No es ilimitado. Tampoco puedes hacer hasta el infinito. Tienes que tener racionalización, ¿ya? Significa que si es una empresa mediana, no puedes tú subdividir en varias oficinas, porque esto para ti es un costo financiero. Si tú lo subdivides, puedes hacerlo, pero al subdividir necesitas contratar un responsable, ¿verdad? Para cada una de estas áreas que tú estás dividiendo. Sí, licenciado. Entonces tienes que erogar un dinero, tienes que pagarle a esta persona. Entonces tú tienes que ver hasta qué punto tú puedes subdividir, departamentalizar, hacer divisiones. ¿Ya? Entonces es un proceso racional. Ahora, las grandes multinacionales sí, de pronto duplican su estructura. Lo que tienes en la casa matriz, la trasladan con esa misma carga burocrática hacia los otros países, donde tienen sus subsidiarias, las multinacionales, las transnacionales, con algunos cambios que se van adaptando a la región. En algunos casos, de pronto van a crear el Departamento de Relaciones Internacionales, que es aquel que se va a encargar de pronto de atender el mercado latinoamericano y la relación con la casa matriz. Entonces vas a tener un departamento con dos subdivisiones, el área del mercado regional y el área de atención con la casa matriz. Entonces son dos cosas distintas. Entonces tiene que adaptarse a las condiciones. De hacerla cada vez más grande, tiene que ver mucho también con tu capacidad financiera. Pero que tengas mucha capacidad financiera no significa que tú puedas expandirla hasta el infinito tu departamentalización. Tienes que hacer un análisis profundo de si es necesario o no. De pronto solamente puede ser necesario tener una división de contabilidad, una persona que se encargue de cobranzas, del control de caja chica, del desembolso de caja chica, del análisis de créditos, porque de pronto tú solamente puedes estar trabajando con unos 4 o 5 proveedores que dan tu mercadería al por mayor o por menor. ¿Te das cuenta? O sea, no es necesario departamentalizar al inicio cuando tu organización es pequeña. Pues ese es un análisis más que todo del gerente de que pueda tomar decisiones razonadas y racionales principalmente. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, sí, licenciado, entonces, ¿esto se aplicaría más en empresas industriales, no, licenciado? ¿O es que, Exacto. Puede ser. No, como esto es para cualquier tipo de organización. Tú, a medida que vas creciendo, ya para ti es más complicado de pronto atender el departamento de contabilidad. Tú al inicio eras 2 personas o eras solamente tú como empresa unipersonal. Eras una empresa, ya nos pongamos en ese ejemplo, una empresa artesanal. Y de pronto hay una feria de alacitas, nos ponemos así un ejemplo, comenzaremos así. Tú estás aquí en La Paz y de pronto tus productos tienen una gran demanda. Entonces llegan clientes y te dicen, nosotros tenemos feria de alacitas en Oruro, tenemos ahora en Tarija, tenemos en Santa Cruz, en Cochabamba, para Urcupiña, y queremos que nos vendas al por mayor. Entonces tú comienzas a dedicarte y comienzas a hacer números y ves que de pronto tú ya no puedes atender al mercado nacional. Localmente sí podías. Entonces vas a tener que contratar más gente.
contratarás unos 3 o 4 artesanos, pero que tengan que tener la misma calidad de tu producto, uno. Entonces tendrás que dedicarte a contratar otra persona que se dedique a las cobranzas, porque tú estás llevando el control de calidad de tu producto, de la compra del material. Tú no puedes estar dedicándote a cobrar, a decir al cliente, bueno, ¿cuándo me vas a hacer los depósitos? Tú no puedes dedicarte de pronto a la búsqueda de una empresa de transporte responsable que te lleve los productos en buena calidad, en buen estado, que llegue al destino final. Entonces ahí contratarás una tercera persona que se encargue de la logística o la misma parte o la misma persona que se va a encargar de las cobranzas, que se encargue de la logística. Entonces ya estás comenzando a crecer. Bueno, entonces ya has evolucionado a una empresa mediana, y una empresa unipersonal, artesanal, y eres una empresa mediana. Entonces ahí es donde impuestos internos te va a comenzar a molestar. Te va a decir, muy bien, señor, usted está llevando sus productos. Necesitas, bueno, inscribirte a impuestos internos. Necesitas hacer tu declaración impositiva. Entonces ya necesitarás un contador que te lo lleve tus libros, tus declaraciones impositivas. Ya ves, te das cuenta cómo vas evolucionando poco a poco. ¿Está bien, Rolly? Ah, sí, licenciado, está bien. Gracias. Ya, ese es el tema. Te das cuenta de una forma racional has ido creciendo. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Nada. Bueno, nos han visto en esta lámina, la están viendo, las ventajas y las desventajas. Lo que yo les... Dentro de las ventajas están muchos niveles administrativos. Esto es costo financiero. Porque de pronto tú no puedes contratar a una persona que no sepa del área. Significa, por lo tanto, que tú tienes que darle un buen nivel salarial a esta persona para que rinda en ese puesto. Pero si tu empresa no necesita de este personal todavía altamente especializado, entonces vas a tener una mano de obra ociosa que tienes que pagarle un sueldo. Esas son las desventajas. Ahora, esto es de pronto a lo que nos decía Rol. ¿Puedo expandirme? Claro que puedes expandirte. Esto es lo que ocurre generalmente con las empresas multinacionales o transnacionales. O inclusive puede darse esto en una empresa industrial grande en un país, donde tenemos una gerencia general y tenemos varias subgerencias o gerencias de área. Y debajo de estas gerencias de área tenemos varios departamentos. Y debajo de estos departamentos podemos tener varias divisiones. Ahora, para este tipo de organizaciones amplias, como nos dicen las ventajas, una persona no puede estar supervisando a todos estos gerentes. Por lo tanto, están obligados a delegar parte de sus funciones. Deben establecerse las políticas claras, lo que les he dicho, tienen que transmitirse esas políticas hacia el nivel inferior, pero de una manera clara y precisa, que se entienda bien cuáles son los objetivos de la organización. Y aquí es, como yo les dije, es necesario seleccionar a los subordinados, como dice, con sumo cuidado. No puedo contener acá un médico en el área de finanzas. Eh, Allí en Caminos, por ejemplo, en Tarija, el gerente regional de Caminos era un veterinario, así como ustedes lo escuchan. O sea, ha sido un nombramiento político, no profesional. Entonces se sale de lo que nosotros decíamos, es necesario seleccionar a los subordinados con sumo cuidado.
De pronto este doctor veterinario, por muy buen profesional que sea, ¿qué puede saber de caminos? O sea, no cumple con los requisitos. Y aquí es donde muchas veces los ejecutivos, y es donde ustedes tienen que tener cuidado, de pronto te dice la norma, la ley, para que tú puedas ejercer determinado cargo público, tienes que tener un perfil mínimo profesional. Si es en caminos, tendrá que ser un ingeniero, no sé cuál será el otro perfil de pronto para caminos, pero que tiene que ser un ingeniero en el área de caminos o construcciones, que tenga 3 años o 4 años de antigüedad. Ahí está en los manuales de la institución, de cada institución pública, cuáles son los requisitos mínimos que tiene que cumplir para asumir un cargo. Y si ustedes omiten de pronto uno de estos requisitos, porque han sido presionados o porque es su amigo íntimo y le dicen, bueno, dame una mano. De 10 requisitos te falta uno, pero 9 están bien. En determinado momento puede venir una auditoría administrativa o puede venir una denuncia de una persona que se haya sentido afectada por el nombramiento de esta persona. Ustedes pueden ser procesados penalmente por omisión. Ese es el tema en el ámbito de la organización pública. En la privada no pasa nada, es más flexible. Es más flexible, pero a la vez también es más exigente el tema de las organizaciones privadas porque ellos tienen que cuidar sus recursos financieros y a la institución privada que ellos representan y gerentan. Por eso a veces también son más exigentes en el cumplimiento de los requisitos. Ellos no pueden estar arriesgándose a contratar una persona que no cumpla con el perfil del cargo. Esas son las ventajas y las desventajas. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos? Esos serían los ámbitos amplios y los problemas que pueden tener ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Algo que haya quedado en duda? ¿Cómo es, Rolly? Lice- ¿Todo bien? Licenciado, eso de delegar, licenciado, no sé si podría repetir un poquito más, por favor. Ya, ¿de delegar qué? Cuando el gerente delega, creo que órdenes, no lo entendí bien su parte. Ya, el gerente tiene que delegar autoridad, Autoridades. no responsabilidad. Ya, la responsabilidad no se delega, es de una sola persona. Tú eres el gerente del área de finanzas, ¿ya, Rolly? Entonces, la empresa es grande y tú comienzas a contratar gente o te asignan gente y dices, bueno, tú te vas a encargar del control de caja chica, de hacer los cortes sorpresivos para el control de caja chica. Entonces, estás delegando parte de las funciones del área de finanzas, de tu área. Tú te vas a encargar de la parte de cobranzas. Estás delegando una parte de esas funciones que tú deberías asumir. Porque si no estás delegando, significa que tú tienes que hacer el control de caja chica, que tú tienes que hacer el control de presupuestos, el control de pronto de cobranza de créditos, de apalancamiento de créditos. O sea, tú tienes que hacer todas las funciones si tú quieres asumir toda la responsabilidad del cargo, ¿ya? Pero como las funciones de pronto son muy sobrecargadas, necesitas personal de apoyo. Y tú tienes que delegar las funciones, una partecita de las funciones que a ti te corresponden.
¿Ahora sí está claro, Rolly? Ah, sí, licenciado, ahora sí. Sería entonces, licenciado, como repartir, ¿no? Funciones. Exacto, como repartir, pero no puedes repartir todo. Eso Ah, tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? ah, ya, ya, licenciado, gracias. ¿Qué dices tú, Wendy? ¿Todo claro? No, Wendy se ha muerto, creo, se ha escrito. Jos, ¿qué dices? Mónica, lo que participan y se van estas chicas. Ya, Moniquita, he visto tu dedito. Gracias. Bueno, pasemos a esta lámina, analizarla, ¿ya? La departamentalización por funciones de la empresa. Cuando las organizaciones crean algo útil y deseado por otros, sus funciones básicas son producir, crear utilidad o agregar utilidad a un producto o servicio. La función básica es la de vender, es la de encontrar usuarios, pacientes, clientes, estudiantes. O sea, la universidad está vendiendo servicios, pero no en el sentido mercantilista. Por lo tanto, la sociedad, ustedes, los usuarios, son miembros que están de acuerdo en aceptar este producto que les ofrece la universidad. A un servicio, este servicio va a tener un precio, un costo, que es la matrícula de pronto que ustedes están pagando. Esta matrícula le sirve en parte a la universidad para financiar sus actividades. La coparticipación tributaria que recibe la universidad le sirve para gastar eficazmente estos recursos en la contratación de docentes, en la compra de material, en la actualización de las bibliotecas. Por tanto, resulta lógico agrupar sus actividades en departamentos. Ya habíamos adelantado algo, solamente estamos recalcando departamentos como el de ingeniería, el de producción, el de ventas, el de finanzas. Esta lámina que les estoy mostrando es más o menos cómo se estructura una organización tradicional, modelo. En base a esta lámina que ustedes ven, pueden hacer sus propias organizaciones. Ustedes pónganle el nombre que quieran. En lugar de presidente, pónganle gerente propietario, gerente general. Los asistentes son los ayudantes o los jefes de gabinete. Son los que les van a dar a ustedes soporte. En lugar de comercialización, póngale ventas. El uso de los nombres es arbitrario, va a depender de cada uno de nosotros, cómo querramos estructurar. Pero este es un modelito, simplemente que les va a servir a ustedes de guía de cómo se agrupan las funciones dentro de la empresa en las tres áreas principales: producción, ventas y finanzas. Ahora, a menudo estas áreas funcionales no aparecen en el organigrama. No solamente es una muestra, es una guía, como les digo. Cuando estas áreas funcionales no aparecen en el organigrama, existen dos razones. Una primera, porque no existe una terminología generalmente aceptada. O sea, no es decirte, son estas 10 áreas funcionales que tienen que tener una empresa y la onceava no se acepta. No, pueden existir muchas. Como les diga, el nombre puede cambiar. Por eso se habla de terminología. No hay una terminología estándar.
Una empresa manufacturera, por ejemplo, puede utilizar los términos producción, ventas y finanzas. Una empresa es mayorista y no es de manufactura, como en mi caso, solamente me interesa a mí la actividad de compra, venta y finanzas, nada más. Una empresa, digamos, de ferrocarriles, en el área de transportes, se va a encargar de operaciones, de tráfico, de finanzas. Se dan cuenta, va cambiando de acuerdo al rubro en el cual nosotros estamos trabajando. Una segunda razón por las que no aparecen en el organigrama es por la que los términos varían a menudo. Las actividades básicas difieren en importancia. Los hospitales, por ejemplo, no tienen departamentos de ventas. No, dicen, le vendemos el servicio de salud. Te ofrecen un servicio de salud. Claro que está implícito el término venta, pero no te dice, te vamos a vender. Las iglesias no tienen el término producción, pero esto no significa que dichas actividades no se realicen, sino que no están especializadas. O significa que ese tramo que están efectuando es muy estrecho, por la que se integran con otras actividades. Ejemplo de la iglesia. Decimos que no tienen el área de producción, pero las iglesias, por ejemplo, el convento ay, no me acuerdo bien, en Cochabamba es la que produce el vino que se van repartiendo a las diferentes iglesias y tienen para el consumo también del mercado local. Y te producen unas empanaditas Santa Clara, no recuerdo bien. Pero no tienen un departamento específico en sí que diga producción, sino que esto lo asumen dentro de otras actividades o los recursos económicos que están generando. Porque no es su fuerte de la iglesia la producción de bebidas espirituosas o bebidas alcohólicas o la producción de masitas. Un tercer motivo para que los departamentos de ventas, producción o finanzas no aparezcan en muchos organigramas es que intencionalmente se hayan elegido otro tipo de métodos de departamentalización. Puede ser de pronto que los responsables de la empresa decidan organizarse sobre la base de productos, sobre la base de clientes, territorios o canales de mercadotecnia. Vale decir, la forma en que los bienes o servicios están llegando al usuario. La departamentalización funcional es el sistema que más se emplea para organizar actividades y está presente al menos en algún nivel en la estructura organizacional de casi cualquier empresa. Ahora, ya hemos visto varias veces, perdón, las características de las funciones de venta, de producción y finanzas. Perdón. Ya son ampliamente reconocidas y entendidas que solamente representan la base de la organización departamental, sino que también y muy a menudo la departamentalización al más alto nivel, la coordinación de actividades entre departamentos pueden lograrse mediante reglas y procedimientos. Existe dentro de ese manual de funciones y procedimientos en la organización que te indican cómo tienes que relacionarte, cuál es el conducto regular del cual departamento, del cual tú dependas en la organización.
ese es el tema, de que ustedes no tienen que dejar nada al azar. El momento en que están ustedes en una organización, piden ese manual de funciones. En ese manual de funciones les va a decir cuál es la estructura en la cual ustedes están ingresando y en el cual ustedes están localizados. Y ahí van a ver la jerarquía además organizacional, las relaciones interpersonales y son los departamentos de enlace que tienen para poder reunir información o acudir a los diferentes departamentos del cual necesitan ustedes información. Esta lámina, como les he dicho, es solamente referencial. Es para que no se pierdan y de pronto puedan cometer errores involuntarios de poner compras de pronto debajo del área de finanzas. Pueden decir nosotros, pero estamos comprando. No, ustedes no están comprando si están en el área de finanzas. Están desembolsando para los proveedores dinero. El área de producción es el que se va a encargar de recibir que han comprado y si efectivamente reúne las condiciones, lo que él ha pedido como materia prima, como equipo. Por eso se dice, hay una orden de compra que va a venir del área de producción. Esta orden de compras va a estar aprobada por el presidente, por el gerente del cual dependa el área de producción y va a ir la orden para el pago del mismo al área de finanzas. El área de finanzas va a ser el desembolso previa conformidad que tenga del área de compras. Porque yo como área de finanzas no sé qué cosas tú has pedido, qué características tenía el equipo que tú has solicitado. Y les pongo el ejemplo de Potosí. ¿Qué pasó con las ambulancias que estaban comprando? Y que dieron, y finanzas hizo el desembolso. El área de almacenes o de producción, no sé cómo será la estructura de la gobernación de Potosí, aprobó la compra de estas ambulancias. ¿Alguno de ustedes se enteró cuáles eran las características de las mismas? ¿Algún comentario que puedan hacer respecto justamente de este tema de saber diferenciar las áreas y cómo ustedes tienen que proceder? Nadie escuchó. Bueno, les comento. Estas ambulancias primero que estaban viniendo de Dubái eran ambulancias reacondicionadas, para decir, eran ambulancias usadas. Uno, generalmente las empresas públicas no compran equipos reacondicionados o usados. Por lo tanto, ya estaba entrando en una omisión y en un delito la gobernación. Segundo, la parte de lo que se llama el documento, el DBC, el documento base de contratación, no ha cumplido el tema de que estas ambulancias no eran aptas para el funcionamiento en territorio boliviano por el tema de combustible. No es que un auto que venga de Toyota, porque estas ambulancias eran de la marca Toyota, puedan funcionar en un lugar como Arabi, venir a Bolivia y seguir funcionando de la misma forma. No, cada región, cada país tiene características distintas. Unas movilidades están hechas para la altura, igual que los aviones, están diseñados especialmente para que puedan funcionar en altura.
Pero en este caso, las ambulancias estaban primero reacondicionadas, estaban orientadas a funcionar en Europa y en Dubái, donde el combustible estaba libre de metales pesados como el plomo. Eran menos contaminantes, por lo tanto te exigía un combustible de alta pureza, cosa que en Bolivia no se produce. Era un combustible estándar. Por lo tanto, al momento de ingresar, de pronto si eran ambulancias nuevas, ingresaban al territorio boliviano de forma legal, le colocaban el combustible, los motores iban a dañarse casi de forma inmediata, porque era un combustible no apto para este tipo de motores. ¿Se dan cuenta cuál es la responsabilidad de haber aceptado sin ver las especificaciones de pronto de estas ambulancias? Y de este simple detalle de la calidad del producto, del combustible que van a utilizar estas movilidades, iba a ser de pronto muy dañino para las finanzas de una gobernación de Potosí, pobre. Esos son muchos de los problemas. Preguntas, consultas. Ahora aquí, esto es, sí, ya vamos haciéndolo más bonito. La departamentalización por territorio o geográfica, ya su nombre mismo le está diciendo. Criterio geográfico regional es ese que va a consistir en atribuir a cada unidad de trabajo un territorio o parte del mapa. Este criterio para hacer esta forma de departamentalización, ya se imaginarán ustedes, son las que utilizan las empresas que operan en áreas grandes o en lugares diferentes, como las multinacionales o las transnacionales. Y en cada sitio es necesario asignar recursos o autonomía. Y esto es lo que sucede cuando los clientes o fuentes de recursos están dispersos. Podemos decir que cuando una organización se estructura en divisiones o unidades de negocio, y esa tendencia que hablamos, Rolly, a continuar en crecimiento, la expansión territorial podría ser una consecuencia lógica. Nuestro producto ya ha trascendido el ámbito local, departamental, se ha vuelto nacional. Y ha trascendido más allá de nuestras fronteras. Tenemos una expansión territorial. Y el determinante principal de la estructura geográfica radica en la demanda de sus clientes. Un claro ejemplo de organizaciones con estructuras geográficas, se había indicado, son las empresas multinacionales. Coca-Cola, que todo el mundo conoce, o PepsiCo, Pepsi-Cola, Hewlett-Packard, que ha dejado de ser una empresa nacional para volverse en una empresa multinacional. O la empresa Ford, que se fabrica en Estados Unidos y en México. Si mal no recuerdo, no soy muy fanático de las movilidades, creo que se producen también en la Argentina. Se dan cuenta, son empresas que han trascendido ya el ámbito local. Ahora vamos a ver algunas características de la organización geográfica. Una de esas características es que la administración general tiene pleno control del desempeño en cada unidad regional y en el conjunto.
No es que lo deja su libre albedrío, ¿no? Es que dicen, señores, ustedes son regionales allá en Sudamérica, tienen una oficina en Bolivia y ustedes se manejan como quieran. No, tienen un control estas empresas multinacionales de Coca-Cola. Por ejemplo, Coca-Cola no tiene el problema que está presentándose en este momento en Bolivia o en México. En Bolivia, de pronto, están consumiendo bastante agua, pero no están de pronto secando lagos y ríos las empresas de gaseosas. A diferencia de México, donde ya tienen un conflicto, donde a las empresas de gaseosas les han adjudicado, al igual que los ingenios mineros, les adjudican territorios para la explotación de minerales, les han adjudicado la explotación de recursos hídricos. Como decirles, ustedes a partir de la fecha van a utilizar las aguas dulces, por decirles, del lago Titicaca para la producción de bebidas gaseosas, sin importar si afectas o no afectas a los lugareños que viven en las riberas del lago Titicaca. Y si a consecuencia de esta explotación intensiva de estos recursos hídricos secas el lago, tú no tienes ninguna responsabilidad. Lo que ha ocurrido en México y lo que está ocurriendo en Inglaterra. Ya tienen el problema de sequía y tienen el problema de que las empresas cerveceras de producción de gaseosas han hecho un uso intensivo de este líquido vital. Entonces se están viendo ya las políticas de Estado de que estos recursos estratégicos hídricos regresen a la administración estatal. Por eso se dice que las empresas no se separan de la casa matriz, sino que tienen que lidiar con los problemas que pueden tener en cada una de las regiones donde se están estableciendo. Tienen que analizar las restricciones que pueda tener respecto del uso de materia prima, si es amigable o no es amigable, cuál es el impacto. Otra característica, los administradores y empleados de cada región se convierten en especialistas en sus respectivos territorios. La organización como un todo puede operar de manera eficaz en territorios totalmente distintos entre sí, con características culturales diversificadas. Ya les había indicado, cuando hablamos características culturales diversificadas, tenemos acá que se celebra de pronto el Año Nuevo Aymara, que es un feriado nacional, cosa que no se da en otros países. Si de pronto por este feriado yo no consideré que mi producto tenga que ser exportado, porque a ver, les doy un claro ejemplo de cómo estos feriados pueden afectar si es que yo no los tomo muy en cuenta. Contrato para que mi producto sea embarcado a tal fecha, es porque es el 21 de enero, no recuerdo cuándo es el Año Nuevo Aymara, para que ese día sea embarcado mi contenedor a- hacia cualquier otro mercado. Llega el barco y yo tengo solamente 2 días para poder llegar al puerto y que el mismo pueda embarcarse y cerrar la guía del BL o el Bill Landing de mi producto que estoy exportando. Pero si no consideré el tema de lo que es feriado nacional,
donde significa que la aduana, impuestos, nadie está trabajando. Entonces, nadie me va a poder abrir la frontera para que pueda pasar el transporte internacional y llegar al puerto en el debido momento. ¿Y esto qué va a significar? Que se va a cerrar el documento de embarque, porque ya me he demorado un día, aunque esté en la frontera, nadie me puede dar el visto bueno para que mi mercadería pase. Va a llegar al puerto, no me interesa que el barco esté ahí, pero ellos tienen fechas para el cierre de embarque. Significa que mi contenedor va a tener que quedarse en puerto y esto significa pagar almacenamiento, como se denomina esta tarifa en puerto, hasta que llegue el nuevo navío, que significa unos 15 o unos 20 días. En el peor de los casos. Y en siendo más optimistas, en los siguientes 10 días. Eso se llama, en términos de comercio internacional, rolear. Vale decir, trasladar mi mercadería al siguiente navío. Pero este es un costo que yo tengo que pagar a la naviera. Un costo adicional por almacenamiento. Porque se me fue el tema del feriado nacional, donde no se atiende aduana. Por eso se dice que los territorios son totalmente distintos entre sí. Este feriado aymara no hay de pronto en la Argentina o en Perú. Ahí no tengo ningún problema, pero ellos tienen otros tipos de feriados que sí me van a afectar. Con el crecimiento de la organización pueden aparecer disfunciones. Vale decir, cuando hay una diversificación de productos y clientes en las diferentes regiones. Y la división de responsabilidades puede ser confusa y se corre el riesgo de que las unidades regionales se vuelvan tan independientes unas de otras respecto de la administración central y que en algunos casos las funciones tiendan a ser redundantes. Por lo tanto, la organización en su conjunto puede volverse ineficiente. Caso concreto, Mitsubishi. Todos conocemos acá porque fabrica movilidades, pero también tiene la otra división aeroespacial que se dedica al desarrollo de motores de cohetes, al desarrollo de satélites. Tiene la otra área Mitsubishi que se dedica a las telecomunicaciones, que es el tendido, administración de la fibra óptica, el mantenimiento de la misma. Ahora, cuando habla, por ejemplo, de que decimos que hay algunas funciones que tienden a ser redundantes, puede ser que en determinado momento el área de producción de movilidades, el área de producción de satélites, el de producción de fibra, el de producción de instrumentos médicos, requieran de pronto de un solo proveedor de materia prima o de dos proveedores de materia prima. Pero muchas veces estas unidades, estas cuatro áreas principales de Mitsubishi, pueden repetir unidad de proveedor, pero proveedor A, proveedor B, proveedor C, proveedor D, pero los cuatro proveedores pueden traer el mismo material, pero estás cuadruplicando las funciones. Por eso se habla de que puede volverse ineficiente, cuando solamente tendrías que tener un solo proveedor de esta materia prima para las cuatro unidades de Mitsubishi. Entonces ahí es donde hay que manejar con mucho cuidado las disfunciones que pueden aparecer. Ahora, si un mismo producto o servicio se comercializara en diferentes regiones,
la organización podría tener dificultades para decidir si su administración debe ser centralizada o descentralizada. Esto mucho va a depender de las políticas que tenga la institución o la casa matriz. Otro tema que tenemos que ver, una característica, es que las funciones de producción, ventas, finanzas y administración pueden desempeñarse en cada una de las regiones. Como les dije, puedes replicar el modelo de tu casa matriz en las otras oficinas regionales, con alguna ligera variación que se adecúa al entorno en el cual tú estás trabajando. Pero siempre no se olviden subordinadas al administrador principal o a la casa matriz. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a quedar en este tema de departamentalización por territorio o geográfico, que no es nada complicado. ¿Alguna consulta, aclaración? Sariel, ¿nada? Bien, en vista de que no hay preguntas, vamos a la presentación. ¿Ya está listo el grupo? Hola, ¿están los del grupo ahí? Sí, licenciado, buen día. Ya está la diapositiva en el grupo. Por favor, Ya. ¿nos podría Sí, ayudar? sí, no, no, ya, yo les voy a colaborar, ya está listo. Ya está listo, querida Danielita. Listo. Adelante. Daniela, ¿dónde están? Sí, compañero Yali, por favor. Uno de sus compañeros me mandó un mensajito de que estaba en el área rural y no podía comunicarse. Está en Buenas tardes, Tacubaya. licenciado, ¿me escucha? Charlie, te escucho. ¿Y se ve mi pantalla? Te veo, Charlie. Bien peinadito, exacto. Gracias, licenciado. Ya, ¿podemos empezar, licenciado? Adelante, Ya, adelante. muchas gracias, licenciado. Ya, nosotros vamos a exponer la ley número 42 que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, ya desde ya el título nos está diciendo todo y es que los problemas suelen tener un origen, solo un individuo fuerte. Entonces, entonces como el criterio nos da a seguir algunos pasos, algunas estrategias para saber qué hacer en ese momento. Ahora, cuando nos referimos a un individuo fuerte o a alguien, no sé, nos estamos refiriendo a una persona que es orgullosa, que es altanera y hace menos a los demás. O también puede ser a un monarca que es déspota, como por ejemplo a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, o también puede ser a alguien que está involucrado con las drogas y nosotros sabemos que las drogas no es un juego y muchas personas han muerto por ello. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es no dejar accionar a esa persona. ¿Por qué? Porque puede influenciar a los demás.
siempre hay una manzana podrida que puede hacer que las demás personas, ya sean súbditos o sea un grupo de amigos, puedan ser mal influenciados y caer en drogas o en pandillas y así. Ahora, lo segundo es no esperar a que los problemas sean más grandes. Al dejarse influenciar y al dejar ser, que esa persona actúe de esa forma, entonces las demás personas quedan influenciadas y se vuelven seguidores de esa persona. Entonces, lo que hay que hacer, la estrategia que nos da son dos. Lo primero es aislar a esa persona, o si bien, y si ya no hay ninguna otra opción, lo que se hace es eliminar a esa persona. Y ahora, siguiente, por favor, licenciado. Ya, ahora vamos a venir, nos queda la conquista del Perú. En la conquista del Perú, es un claro ejemplo de esta ley, porque Pizarro quería conquistar el Perú por todo su oro y por todas sus riquezas. Ahora, lo que tenía enfrente era el Imperio Incaico. El Imperio Incaico era un imperio fuerte y ellos, venían de otro lugar y iba a ser difícil conquistar al imperio. Entonces, lo que ellos han hecho es, lo que ellos han hecho es utilizar, una estrategia que es la estrategia que acabo de, de decir, que es, aislar al hombre fuerte, por así decirlo. Entonces, lo que ellos han ido con la excusa de volver al cristianismo a Atahualpa, que era en ese momento el líder de todos, era el monarca. Entonces, para volverlo al cristianismo, le han mandado al fraile Vicente de Valverde. Entonces, como Atahualpa era como un ser supremo, no ha aceptado esto y han venido de una manera muy, muy superior donde él, y él ha agarrado la Biblia y lo ha botado. Y esta ha sido la excusa perfecta para Pizarro para atacar a Perú. Entonces, lo que han hecho es ir a atacar y Atahualpa no estaba preparado para la guerra. Entonces, lo que han hecho es apresar a Atahualpa y dice que lo ha colocado en un cuarto donde no tenía comunicación con nadie. Y la cuestión es que al hacer esto, eh, todos sus súbditos, sus soldados han entrado en pánico. ¿Por qué? Porque Atahualpa no solo era un monarca para ellos, sino que eran conocidos como los hijos del sol. Y no solo eso, sino que también era la piedra fundamental de la política, era el centro. Y entonces lo que ha pasado, cuando ha sido apresado, todos han entrado en pánico, incluso las fuerzas que estaban alrededor de ese lugar, que tenían que venir a auxiliar a su líder, eh, solo se han preocupado por su supervivencia y han empezado a correr. Y esto ha facilitado mucho el trabajo de Pizarro y es así como los han conquistado y ha sido una matanza horrible y los han apresado, aun cuando Atahualpa les ha querido, o sea, les ha regalado un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata. Bueno, esa es la historia que he hecho, y esto va a alusión a aislar al líder. La segunda es un cuentito que es Los lobos y las ovejas. Ahora, la siguiente, por favor. Ay, gracias, licenciado. Los lobos y las ovejas. Este cuentito es muy cortito, pero es muy, muy ilustrativo porque dice que los lobos han mandado una enmienda de paz a las ovejas y les han dicho, nosotros queremos vivir en paz, no queremos matarlas. Ustedes tienen como protectores a los perros. Los perros a nosotros nos instigan, nos ladran y nos molestan, y es por eso que nosotros los atacamos a ustedes, las ovejas. Entonces ellos les dijeron, ustedes quiten a los perros que les defienden y nosotros vamos a hacer paz y ninguno de nosotros les vamos a atacar a ustedes. Entonces las ovejas muy crédulas, han aceptado eso y les han botado a los perros que eran su única protección, y es así como los lobos han ido a atacar a las ovejas y ya, bueno, se las han comido. Eso sería todo por mi parte. Va a seguir mi compañera, licenciado. Listo, listo, Charlie, gracias. Por favor, Lice.
Bueno, licenciado, yo les voy a contar una pequeña historia que en la observancia de ley 1. Se dice que los ciudadanos atenienses durante años habían estado sometidos. Es por eso que ellos decidieron vivir bajo democracia y librarse de ciertas personas. ¿Pero de qué personas? Personas arrogantes, egoístas. ¿Y de qué manera se van a librar de estas personas? Se les ocurrió escribir el nombre. eh, ay, licenciado, ¿se me escucha? Te escucho, Dani. Ya, es que Tranquila. tengo la señal. Ya, dice que se les había ocurrido la manera de escribir el nombre en una cerámica de la persona que quisieran que desterraran. Entonces, cada ciudadano hizo esto y lo ponían al centro de una plaza principal. Al contar los votos, la persona que más tendría votos sería exiliada y a quien tuviese mayor voto de 6.000 votos, más de 6.000 votos en realidad, instantáneamente sería exiliada. A todo esto le llamaban ostracismo y con el tiempo esto fue siendo, ha sido un festejo en sí de la ciudad. También nos cuentan el caso de Arístides, que era un general y juez reconocido como el justo, al cual los ciudadanos veían como un peligro, porque supuestamente tenía aires de grandeza, ya que él había ganado varias batallas. Entonces, ante esto, los ciudadanos decidieron exiliarlo. Y su sucesor, que fue Temístocles, igual era un guerrero que había ganado varias batallas, pero a diferencia de Arístides, eh, él, Temístocles, sí demostraba su arrogancia ante las personas. Igualmente fue exiliado de la ciudad. El caso de Hipérbolo, quien se dedicaba a la política, quería que la gente vote por él. Entonces él tenía como un plan de derrotar a sus enemigos, hacer que exiliaran a sus enemigos, pero sus enemigos unieron fuerzas y hicieron exiliar a Hipérbolo. Los ciudadanos con el tiempo fueron dejando esta práctica, ya que vieron que no era eficaz el castigo. Eh, Eso es todo, licenciado. Le Ya. toca a la compañera la observancia de ley 2. ¿Dónde está la compañera, querida Daniela? ¿Quién va a continuar? ¿Dónde está? ¿Cómo es Charlie? ¿Quién va a continuar? Mm, mm. Licenciado, no está mi compañera. Pero ustedes tienen que saber todo, no es su partecita nomás. Ya, licenciado, yo voy a continuar. Ya Eh, eso. ¿Has leído, no ves? sí, licenciado, he leído. Eso, así me gustó, Charlie. Adelante. Ya. La observancia número 2 quiere decir, ya, era uno de los, eh, había que tomar un sucesor del Papa. La cuestión era que Bonifacio era el Papa y en gran medida era superior a los demás, era más inteligente, más sagaz, por así decirlo, y para ganar puntos, por así decirlo, quería conquistar Florencia. Entonces, para conquistar Florencia, era una ciudad que está en Italia, era una ciudad de Italia y era una ciudad fuerte. La estrategia que ha utilizado es utilizar un problema que ellos tenían. El problema era que utilizar un problema que ellos tenían y utilizarlo en su contra. Había una pelea entre blancos y negros. Entonces, de parte de los blancos, el que más los representaba, eh, el que más los unía, el líder del grupo, era un poeta y era Dante. Entonces, para hacer
para, para hacer que, para hacer que ellos, ¿cómo se diría? Y ha hecho lo mismo. Ha separado, lo ha aislado, ha agarrado a Dante, o sea, como ha utilizado el poder del papá y se lo ha llevado, lo ha sacado de la ciudad a Dante, y y lo ha retenido. Y esto ha ocasionado que en la ciudad los blancos ya no tengan alguien que los represente. Entonces, lo que ha pasado es que los negros ya han agarrado fuerza, eh, hayan ganado, o sea, como, como los blancos ya no tenían un líder, ha sido fácil para ellos derrotarlos y es así como ha conquistado esa ciudad. Ahora, la interpretación es aislar al revoltoso, eso nos dice. Y como dice, a veces, como en nuestro cuerpo, a veces una sola célula provoca el cáncer y la cuestión es extirpar esa célula. Y eso sería, licenciado, la observancia número 2. Ya, no, bien, 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 Chal. Has sabido salvar esta situación. ¿Quién va a continuar? Daniela. Yo, licenciado. ¿Dónde estás, Holly? Entras y Ok. sales. Ya, licenciado. Vamos a hablar sobre Temístocles para entender un poco más sobre esta ley. Temístocles era un político y general ateniense, que era muy arrogante, como mencionaba antes la compañera. Eh, Él era considerado como una persona que había alcanzado una importancia y los conciudadanos lo juzgaban porque acostumbraba a hacer todo, o sea, él presumía mucho todo lo que hacía y tenía eh, ¿cómo le puedo decir? Tranquila, Holly, tranquila. Perdón, licenciada, estoy nerviosa. Qué listo. ¿Qué quieres decir? A ver, A ver, lo que hicieron con él fue ostracismo, o sea, lo aislaron que por todos sus significa conocimientos. destierro, Ya, sí, que condenaban a todos los ciudadanos que consideraban sospechosos o peligrosos para la ciudad. Entonces lo aislaron porque consideraban que era muy arrogante. La interpretación que yo puedo dar sobre esta ley es que debemos cortar de raíz el origen de un problema antes que éste contamine los criterios de otras personas. No debemos permitir que la persona que busca dificultar una situación lo consiga. Esta ley propone actuar oportunamente ante una amenaza que podría darse en lo posterior. Debemos alejar al individuo, o sea, la amenaza que podría contaminar a las personas. Eso, licenciado. nada más. Holly Carmen, no has Ese es leído mi el aporte. autor. Eso es tu aporte, ya. Ya, Carmencita. Eso, están aplaudiéndote ahí, amiga. Tienes tu fan. ¿Quién va a continuar? Holly, ¿quién va a continuar? Me toca a mi licenciado. La siguiente diapositiva, por favor. Ay, estás. Eh, buenas, ya va a ser Buenos tarde. días. Yo voy a exponer sobre las claves para alcanzar el poder. Entre ellas, la primera se encuentra el seguir el juego a los superiores, em, pero siempre tener en cuenta de que en cualquier momento podemos sobreponernos a ellos y ganar el poder que ellos tienen. Otra clave para alcanzar el poder es el aislarlo y el eliminarlo antes de que cause cosas irreversibles que no nos permitan a nosotros ejercer un poder. Em, un ejemplo claro de esta clave para alcanzar el poder es el ejemplo del monje
Rasputín, quien ejerció su poder encima del zar Nicolás y la zarina Alejandra de Rusia. Esto lo hizo a través de el aislamiento y así alcanzó el poder. Finalmente, un objetivo clave para alcanzar el poder es fijar al líder para hacerlo caer, luego aprovechar de la situación de que éste esté aturdido y entonces nosotros poder así ejercer el poder. Gracias. ¿Quién va a continuar, Estrellita? Todo licenciado. Dale, dale, Charlie. ¿Yari tú o No, mi compañera va a continuar, licenciado. Daniela. Dale, Dani. ya dice? En la imagen nos dice que, bueno, nos cuenta la anécdota de el rebaño que mi compañero al principio contó. Eh, nos dice, ¿no? Que si nosotros queremos obtener el rebaño, en vez de tratar de robar una por una las ovejas, podemos en realidad eh, atrapar al pastor para así nosotros obtener todo el rebaño y no perder nuestro tiempo robando oveja por oveja. En la autoridad nos dice que si queremos atrapar a una banda de asaltantes, lo mejor sería atrapar a la cabecilla, o sea, al líder, eh, y no a sus secuaces. Y de esta manera igual no podríamos perder el tiempo con los secuaces, sino directamente iríamos a atrapar al líder. Como dijo mi compañero, una manzana podrida puede afectar a las demás. La invalidación la va a hacer mi compañera Estrella. Está bien, licenciada. En la invalidación tenemos un ejemplo de que el presidente Andrew consideraba a Ulises como un buscapleitos y el presidente lo aisló, lo cual enfureció mucho a Ulises y entonces formó un grupo de apoyo que se postuló a la presidencia. Esta fue como una manera de vengarse. Entonces, como lección, esta ley en la invalidación nos deja de que es, es mejor a veces tener de cerca a los enemigos para ver qué pasos dan. Gracias, licenciado. Listo. ¿Dónde están? Toditos se han perdido. No los veo. Estrella, Holly, Charlie, Dani. Y de sus cámaras. Perdón, licenciado, se me había salido el video. No, te veo, Charlie. Holly, también Estrella nomás. Se ha estido de Estrella. Licenciado. Ah, ahora sí. Muy bien. A ver, quiero escuchar sus opiniones, analogías. ¿Qué más tienen para aportar? Bueno, Licen, algunas cosas que podemos aportar es, uno, en el juego del poder, aislar es dividir, como todas las historias que hemos contado. Aislar eh, es una forma de dividir y, e incluso en el juego de la seducción, para seducir se necesita la presencia y lo segundo es algo que me ha gustado mucho, era el psicólogo Milton Erickson. Había para cuando había una riña entre familias, ¿no ve? Entre familiares, cuando ya no se podían soportar el uno al otro y todos empezaban a pelear, lo que hacía el psicólogo es encontrar a la persona que está instigando todo esto, a la persona tóxica, por así decirlo, en- en dichos comunes. Entonces agarraba a esa persona y lo aislaba, solo un poquito, solo 1 centímetro. Lo colocaba a un ladito o lo hacía sentar en solito.
Entonces todos los demás se daban, entonces cuando le empezaba a preguntar a esa persona por qué los problemas, por qué no dejas hablar a los demás, por qué eres así, entonces los demás familiares se daban cuenta de quién está ocasionando todos los problemas y quién es el que está haciendo todo el desastre. Entonces, así mismo la persona que estaba instigando todo esto se lograba dar cuenta que sí, realmente él era el problema. Y eso, licenciado. Ah, no está bien, vale tu aporte, Charlie. ¿Qué nos dices, Carmen? Licenciado, hablando de política, no sé si el ejemplo es válido, pero si hablamos de Evo Morales, para para presentarse en las elecciones, en el nuevo, han puesto a otra persona como presidente y lo han aislado a él, se podría decir, porque ya era una persona tóxica. ¿Estaría bien o Vale, no? vale, porque hay una disputa por el poder. Entonces, lo que están haciendo es la guerra entre grupos de poder, el grupo de Arce y el grupo de Morales. Y entre ellos se Ujú. están boicoteando. Pues están tratando, ¿qué es lo que dice la ley? Muerto el perro, muerta la rabia. Se deshacen de la rabia. Ujú. Entonces, entre ellos están buscando que uno de los dos desaparezca del ámbito político, no del ámbito físico. Que pueden llegar, puede llegar. Vale, vale tu ejemplo, querida Carmen. ¿Qué más nos dices, Dani? No, licenciado, me ha robado mi ejemplo. No, Tantos sí, ejemplos que hay, Dani. igual me parece, igual podríamos mencionar a Arturo Murillo, porque es una persona resentida, me parece, que, como decía en el ejemplo de la autoridad, que podemos atrapar al líder y no a sus secuaces, ¿no? En este caso, me parece que en la política, sus secuaces, o sus seguidores, mejor dicho, los de su partido político, están siendo perseguidos, ¿no? Perseguidos políticamente. Entonces, tal vez de esa manera yo puedo un poquito poner ese ejemplo para esta ley. ¿Está bien, licenciado? Está bien, Dani. ¿Para qué le robas la idea a Carmen? Estrella, ¿tú qué dices? Bueno, yo creo que se ve cada día em, este tipo de ejemplos, cada día en las familias, en los trabajos, en todo lado, así que yo creo que sí, sí se puede aplicar cada vez, incluso por un niño, se podría, en la infancia, en todo lado. Ya, pero Ya, pero tienes que tienes tener que mucho tener mucho cuidado cuidado al aplicar este en tema. este tema. Eso sí. Eh, Eh, mira, ¿qué dice la ¿Qué ley? dice la Muerto el lengua? El perro, se perro acaba se la acabó rata. la. Eso es lo Eso que es lo que aplicaron en la aplicaron en la Segunda Guerra Segunda Guerra Mundial. Mundial. Eliminaron a Ganaron Hitler y se Hitler y acabó se la acabó la Segunda Guerra Segunda Guerra Mundial. Mundial. El tema Tema de de la del ex-URSS, ex. la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que para llegar al socialismo tuvieron que eliminar a los zares, ¿sí? Para imponerse Lenin, imponer su doctrina. O sea, te das cuenta, esta ley es bien fuerte en su aplicación. ¿Qué es lo que ha hecho Mao Zedong? Ha eliminado igual todo lo que eran las dinastías que existían en China para imponer el Estado comunista que está hasta ahora vigente. ¿Y qué es lo que ha hecho Estados Unidos de pronto? O sea, no hay aquí país que no se salga, que se salve. Panamá con Omar Torrijos, si ustedes no conocían el tema, Omar Torrijos era el presidente que estaba gobernando Panamá y ha recuperado la soberanía del Canal de Panamá, que estaba bajo dominio de Estados Unidos. Era parte de Estados Unidos el Canal de Panamá. Pues era un gobierno nacionalista que se ha rebelado contra Estados Unidos. Le ha dicho, no, señor, Panamá es un solo país y no podemos tener
un enclave, es como si dentro de tu casa viniera alguien y se metiera y te dijera, no, esta partecita es mío también. Y se ha rebelado contra Estados Unidos. Estados Unidos con Jimmy Carter han establecido negociaciones para la devolución de la soberanía del Canal de Panamá. Y a raíz de este tema, porque no ha sido la devolución inmediata, ha sido en el transcurso de 20 años de transición para la devolución de Panamá, del Canal de Panamá. Y en el interín, ¿qué ha pasado? La popularidad del presidente de Panamá, Omar Torrijos, ha ido creciendo, irradiando esta, este enfrentamiento a Estados Unidos y han atentado contra la vida del general Omar Torrijos y lo han matado. Y dijeron, claro, es un accidente, pero a través de diferentes estudios y de la historia se ha demostrado que ha habido un atentado contra la vida de este presidente. Por eso les digo, este título de la ley es bien fuerte. Han matado y han matado la rabia, como dice la ley. Entonces, que otro ejemplo en nuestro país, ya tomaron el ejemplo de Evo Morales. ¿Qué pasaba con Hugo Banzer Suárez, ex militar? Perdón, militar, estaba en retiro, ex dictador, estaba 7 años en el gobierno por un golpe militar. Les cuento parte de la historia y qué es lo que pasó. Cuando terminó la era de la dictadura de Banzer, durante la década del 70 y los 7 años de gobierno, Marcelo Quiroga Santa Cruz del Partido Socialista, uno, él era un solo representante en el Congreso, ¿se imaginan? Un solo diputado, Marcelo Quiroga Santa Cruz del Partido Socialista. Inició un juicio de responsabilidades a Hugo Banzer Suárez. Estaba avanzando en sus investigaciones, él solo, frente a toda la oposición, nadie lo apoyaba. Y tenía bases sólidas para iniciar este juicio. Se instaura la democracia en Bolivia, va un golpe, regresa la democracia, viene otro golpe. El golpe más brutal ha sido de la década de 1982, el general García Meza, utilizarse. Ahí es donde toman la COF y buscan específicamente a Marcelo Quiroga Santa Cruz por instrucciones de Banzer, a fin de que el juicio que estaba ya avanzado en el Congreso, el juicio de responsabilidades, se trunque y ya no vaya más allá. Y busquen los libros de historia contemporánea de Bolivia, donde dice implícitamente que Banzer, y lo dijo García Meza, pregúntenle cuando estaba vivo a Banzer, quién dio la instrucción para que el gobierno militar elimine físicamente a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces nuevamente se aplica esta ley. Y ahí murió el juicio contra Banzer. Nadie más hizo el juicio. Es como ahora dice, ¿por qué no hacen el juicio a la Corte, al Tribunal Constitucional de Bolivia por la habilitación incorrecta de Evo Morales? O sea, no hay una persona que se anime. O sea, es terrible este juego de poderes. Yo les digo, este título es bien fuerte y tienen que analizarlo bien ustedes. Y su aplicación es duro, 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 duro este título de esta ley. Espero que esta pequeña historia que se asemeja mucho a las leyes les sirva para que ustedes también puedan aplicarlo. Y en los trabajos se da, significa que pueden ustedes sufrir un sabotaje interno en sus funciones. Un informe que estén queriendo presentar que desaparezca, que lo borren de pronto de su computadora, o que les den datos incorrectos a fin de librarse de uno de ustedes que de pronto esté surgiendo en su trabajo, porque estás afectando los intereses de otra persona. O de pronto que estés haciendo tu trabajo y
en el interín descubras un mal manejo. Esto yo les cuento como anécdota. Cuando yo estaba de consultor en la aduana, estaba en el área de producción y veía que en mi área se traían varios talonarios de notificación de la aduana. A mí me extrañaba por qué traían tantos talonarios y yo no tenía nada que ver con notificaciones para el comercio. Lo mío era la administración de pólizas duplicadas de automotores, las famosas PTAs o los mellizos que se llamaban en esa época. Hasta que comencé a investigar y el tema era un tema de corrupción. Estaban imprimiendo en el área de informática estos talonarios a fin de asustar a los importadores de los Justos, de la Eloy Salmón y decirles, señores, tenemos estas notificaciones para ustedes y tenemos que arreglar de alguna forma. Eso significaba coima. Esto yo inmediatamente he dado parte a la presidencia. Pero fue un tema que incomodó a muchas gerencias al interior de la aduana. Al modo que solamente he logrado trabajar un año, al siguiente año el PNUD ya no me renovó el contrato, porque ellos comenzaron a restringirme el acceso a la información. De este modo ellos podían seguir trabajando libremente sin que yo esté ahí, sin que esté ahí yo obstaculizando su trabajo sucio. Pues les digo, tienen que tener mucho cuidado, queridos alumnos, con experiencias de trabajo, de vida que yo les transfiero a ustedes, para que no caigan en estas tentaciones. ¿Ya? Gracias, chicos. Gracias, Licen. Bien, 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 Charlie, has salvado la situación. Gracias, Lice. Bien, Dani. Carmen, ¿para qué le choreas la idea? Dice, yo Dime, quería preguntar, Danielita. como usted nos dijo, en el trabajo puede surgir esto de que nosotros estemos afectando los intereses de los demás, si ven que nosotros surgimos. Y aquí nos da una invalidación que dice que es bueno tener cerca, o es mejor tener cerca a nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo nosotros lo aplicaríamos esto en el trabajo, sabiendo que esa persona es con esas características de arrogancia, aires de grandeza? ¿Cómo podemos sobrellevar esto? El tema de este es exacto lo que me acabas de decir, es fundamental. Es mejor tener cerca al enemigo, aunque lejos a los amigos. Esto significa que tú has detectado a esa persona que te puede hacer daño, es mejor que lo tengas más a la vista, trabajando contigo. Vas a saber qué está haciendo, cuáles son las labores que está desarrollando, a que tú lo alejes y no lo tengas a la vista y no sabes con quién se va a reunir, qué tipo de actividades está realizando. En cambio, tú vas a poder darle el trabajo que quieres que desarrolle, vas a poder exigirle en los tiempos que tú consideres que ese trabajo tenga que ser entregado y que no tenga de pronto algún motivo, alguna excusa de no presentarte un informe que tú has solicitado. Se dice, es mejor tener al enemigo de cerca y a los amigos de lejos. El amigo puedes confiar, pero no en esta persona. Pero tienes que actuar más inteligentemente. Otra cosa es que tú dejes tu computadora abierta y que la persona pueda borrarte las cosas, ¿no? Ahí tienes que tomar tus precauciones también para ese tema. Tienes que hacer los respectivos backups, respaldos, llevar tus documentos a otro lado, pero tienes que saber salvaguardar tu información. A eso se refiere, querida Daniela. Gracias. Y eso va consejo para todos ustedes que pueden tropezar con este tipo de personas en los trabajos. Gracias, Charlie, Dani, Estrellita, Carmencita. Gracias, Licen.